todos nos pueda hablar. Gloria al nombre de Cristo. Hoy quizás lo que es el transcurrir de toda una semana, muchas personas han tomado quizás un evento particular, un evento específico para conmemorar lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que nosotros como iglesia del Señor no esperamos una temporada ni un tiempo específico. Esa conmemoración la tenemos presente todos los días de nuestras vidas. Cristo murió, resucitó para que el día de hoy nosotros podamos estar firmes y fieles ante Él. Por lo tanto, no esperamos una fecha. Y que quizás muchas denominaciones ideológicas establecen esta fecha en especial, muy particular, para inculcar dentro del corazón de los seres humanos quizás conciencia de lo que el Señor es. Pero hoy la casa tiene conciencia, hoy los que habitamos este lugar tenemos conciencia plena de lo que el Señor es y de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y que por esa razón quizás no caminamos bajo el mismo ritmo que caminan muchas otras denominaciones ideológicas. Hoy caminamos bajo un ritmo diferente y creo que es el que el Señor ha propuesto en nuestros corazones. Quiero leer una porción bíblica para que tengamos una idea de lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros el día de hoy. Libro de Números, capítulo 13, versículo 33, dice, también vinieron allí, vimos allí gigantes, hijos de Anab, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Miremos algo particular de lo que las escrituras nos enseñan, y es que las personas que estaban narrando lo que habían visto dicen una frase muy particular que a mí me llama la atención. La frase que ellos anuncian es a nuestro parecer. Y la frase de a nuestro parecer encierra muchas cosas, porque ahí incluye lo que es el corazón del hombre. Cada uno de nosotros tenemos una intención o vemos las cosas con una intención. Y dependiendo la intención con la que veamos las cosas, es lo que hoy nosotros denominamos nuestro parecer. Ahora, esto no tiene nada que ver con el parecer de Dios. Una cosa es lo que a mí me parece y otra cosa es lo que a Dios le parece. No sé si me doy a explicar en este ámbito. Porque muchas veces llegamos a un lugar y podríamos entrar a ese lugar 10 personas. Y las 10 personas vamos a tener un parecer diferente en cuanto a conceptos del lugar en el que estamos asistiendo o del lugar en el que estamos yendo. Quizás, y lo he escuchado en múltiples ocasiones, cuando nosotros comenzamos, si usted ve las paredes de lo blanco hacia arriba es una pared negra. Y cuando nosotros comenzamos habíamos pintado todas las paredes negras y tenía un motivo. No era nada satánico ni nada diabólico, como muchos a su parecer tenían en el pensamiento ese asunto. Simplemente era el único color que pudo haber tapado todas las imperfecciones, las pinturas y las cosas que tenían esas paredes. Por lo tanto, acudimos a un color que pudiera tapar todo. Pero al parecer de algunas personas decían, no me gusta ese lugar porque es que todo está pintado de negro. Y tomaban deducciones acerca de qué, de su parecer, el parecer de cada uno, o sea, el concepto que cada uno tenemos no realmente tiene que ser el correcto, el exacto o el que todos deberían tener. No, todos tenemos sentidos diferentes y percepciones diferentes en cuanto al ámbito de donde nosotros asistamos o vivamos. Ahora, lo que me llama la atención en este asunto
es de que realmente fueron 10 personas a reconocer un territorio el cual Dios ya les había hablado y les había dicho que ese territorio era el territorio que Él determinaba para su pueblo. Pero de los 10, solamente 2, dice las Escrituras, Josué y Caleb, tenían un parecer diferente. Ahora, ¿qué sucede? Que dentro de lo que nosotros consideramos nuestros conceptos, somos o hacemos influencia en la vida de las personas que nos rodean. Somos influencia en todos los ámbitos de vida. Si usted el día de mañana comenta algo acerca de cualquier persona que es solamente su parecer, los oyentes, las personas que escucharon lo que usted comentó, comienzan a asumir el parecer suyo y lo comienzan a adquirir como una verdad. De repente usted comienza a escuchar al pastor decir mucho que las suegras son malas. Entonces, a partir de allí, todos comienzan a tener el parecer del pastor. Piensan que las suegras son malas. Y no son malas las suegras, hermano. Son re malas. No, no sé si me doy a explicar en este asunto. El que una sola persona tenga un concepto referente a, no quiere decir que eso sea denominado una verdad absoluta. No es. Y siempre yo he hablado sobre los asuntos de lo que son verdades absolutas, verdad absoluta y una verdad relativa. Verdades relativas es lo que comúnmente nosotros manejamos. Verdades absolutas son las que manejan las Escrituras en cuanto al llamado de Dios para con nuestra vida. Son verdades absolutas. Ahora, verdades relativas son las que nosotros manejamos. Y manejamos verdades relativas como si fuesen verdades absolutas. Les voy a explicar un asunto en el ámbito espiritual sobre esto. Verdades relativas son aquellas cosas que nos suceden comúnmente. Una verdad relativa es que una enfermedad tocó nuestro cuerpo, nuestro organismo, y eso es una verdad que estamos viviendo. Una verdad absoluta es que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Entonces hay una verdad relativa, viviente, hay algo que yo estoy sintiendo, algo que yo estoy viendo, pero por encima de eso tiene que estar una verdad absoluta, que es lo que Cristo declaró sobre mi enfermedad. Una economía que es inestable, una economía que está latente, llega un recibo de luz, de agua, de gas, de teléfono, de cualquier cosa, y usted dice, no tengo cómo pagarlo. ¿Por qué? Porque es una verdad relativa. Pero cuando nos vamos a las verdades absolutas, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Entonces se impone una verdad absoluta sobre una verdad relativa. Ahora, lo que nosotros hoy en día vivimos comúnmente son verdades relativas, son cosas que de repente usted vio, usted observó, usted sintió, pero sobre eso necesitamos imponer verdades absolutas en nuestros corazones. Sobre eso necesitamos imponer la verdad escritural. Estos hombres, cuando llegaron a reconocer la tierra prometida, miraron a aquellos grandes gigantes. ¿Y qué era lo que estaban observando? Hombres de guerra, hombres de batalla, hombres diestros en armas, hombres que estaban dispuestos a matar, y cuando se presentan miran una línea de altura a la cual ellos se sentían insignificantes. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En muchas ocasiones a nosotros nos opaca y nos oprime las cosas que estamos viviendo en nuestro entorno, sin entender que por encima de lo que estemos viviendo en el entorno se posiciona Dios, se posiciona la fe, se posiciona lo que Dios está haciendo en nosotros. Por lo tanto, yo tomo la determinación en que creer, si creo a lo que estoy viendo y a lo que estoy sintiendo, o termino de creer en lo que la palabra del Señor me está enseñando. Porque yo sé que esto es un ámbito muy, pero muy difícil de poder vivir. Es fácil de hablarlo, es fácil enseñarlo, vivirlo es lo complicado. Porque quizás yo nunca estuve delante de un gigante, quizás yo nunca vi a aquellos hombres diestros en batalla,
Pero estos que estaban hablando en Números capítulo 13, versículo 33, estaban viviendo en carne propia lo que era mirar un gigante con una gran espada que ni siquiera ellos podían tenerla. ¿Por qué? Por lo grande y lo pesada que era esa espada. Tal vez yo no puedo hablar bajo las experiencias de estos hombres porque no estaban viendo cómo entrenaba. Yo no estaba viendo cómo entrenaban ellos. Yo no estaba viendo cómo ellos armaban todo el equipaje de guerra. Porque cuando fueron a reconocer la tierra prometida, lo más seguro es que se pasearon por todo lugar. ¿Qué era lo que ellos llevaban? Llevaban quizás en sus pensamientos y en sus corazones que sí era una tierra que fluía leche y miel, que sí, que los frutos de la vid eran muy grandes y eran preciados, que sí, que en aquel lugar se producía todo lo que se sembrara, iba a nacer, iba a crecer y se iba a reproducir, que toda aquella tierra era tal cual como Dios la pintó, pero había un pero en la vida de ellos, que habían gigantes, que habían obstáculos, y que todo eso era difícil de ignorar. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde no es que tú ignores el problema, porque es difícil de ignorar las problemáticas. Lo que te quiero decir en esta tarde no es que tú pases por alto las situaciones difíciles, no, no hay que pasarlas por alto, hay que reconocerlas. Lo que te quiero decir en esta hora, que tu parecer, lo que tú crees que es real en plenitud, tiene una realidad mucho mayor sobre ella, que la de Cristo venció en la cruz para que nosotros tengamos la victoria. Entonces, estos hombres, según su parecer, eran como langostas. ¿Sabe usted qué es una langosta? No es la que ellos no estaban hablando de la que sacaban del mar y se comían, no. Ellos estaban hablando de unos grillos, de unos chapulines, para que tengamos un poco más de comprensión. Ellos estaban hablando de unos chapulines y decían, somos nosotros como chapulines delante de ellos. Y no del chapulín colorado, aunque también es bien chaparrito y chiquito delante de cualquier gigantesco hombre o persona. Estaba hablando de un insecto. Imagínese usted, un hombre, un hijo de Dios, alguien que como comúnmente se titulan, un hombre empoderado, una mujer empoderada, diciendo soy un chapulín delante de ellos. Ellos no van a vencer fácilmente. Entonces, es allí donde me atrae lo que pasa en el corazón y en la mente del hombre cuando se enfrenta a situaciones difíciles, a situaciones extremas. Porque este fue el concepto de 8 personas. Esta influencia llegó a 8 hombres que invadieron toda una nación. Toda una nación fue contaminada solo por el concepto de 8 personas. 2 de ellos decían, vamos, venceremos, nos los comeremos como pan, serán como aguas en nuestras manos, se van a deshacer, podemos vencerles, podemos ganar. Había algo positivo en sus pensamientos. Josué y Caleb decían continuamente, vamos a poder ganar la batalla. Pero 8 de ellos decían, somos chapulines delante de ellos, no tenemos la capacidad, ellos son más grandes que nosotros, nos van a matar. Y por la razón de 8, toda una nación fue contaminada. Todo un pueblo lloró amargamente. Todo un pueblo comenzó a quejarse delante de Dios. Toda una multitud comenzó a decir, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Para morir delante de esta gente. Y no estaban hablando de cualquier persona, estaban hablando de gigantes, hermano. Dice las escrituras que uno de los que se enfrentó a un gigante fue el rey David. David en su niñez se enfrenta a un gigante y la estatura era de promedio de 3 metros de estatura. Si a veces me intimido yo con alguien que es poquito más grande, poquito más alto, yo lo veo y dice, no, este me da un poquito y ahí quedo. Este me noquea de un solo golpe. Imagínese usted una persona de aproximadamente 3 metros de estatura.
No me diga usted que no que es tan valiente que es capaz de enfrentarse a uno de 3 metros de estatura. Hermano, levante el pie, el zapato debe ser como de 80, no de 45, el doble. Un pisón que le eche a uno hasta ahí llegó. Dígame usted, si se tropieza apenas con la esquina del sofá, está llorando que lo patee ese hombre, lo enterramos al siguiente día. ¿Sí o no? Porque a veces no queremos realmente ser los valientes. Nuestras situaciones y nuestra condición humana siempre va a estar mirando el defecto, el problema y la situación. El detalle está en que nos cegamos por lo que vemos y no entendemos que el Dios que nos llamó es mayor, que el Dios que nos llamó, si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Ahora, todo este asunto hizo que Israel vagara por el desierto una cantidad de años, vamos a hablar 40 años en el desierto, 40 años por causa de que esa generación que se corrompió por causa de el parecer de alguien. Ojo con esto, hermano, porque el parecer suyo puede hacer que otros caigan en error. El parecer de los que hoy, y para mí esto es algo muy, pero muy delicado, porque mi parecer tiene que estar basado en los conceptos bíblicos y no en la tradición. ¿Está aquí? A mí me puede parecer bien, y lo pensaba, hermano, yo lo analizaba, yo decía, sí me gustaría ser como son la comunidad de la mayoría de los pastores. Hermano, si usted no se congrega un domingo, el diablo se lo va a llevar. Hermano, si usted no da, si usted no diezma ni ofrenda, las pailas del infierno ya tienen su nombre escrito. Y a mí me encantaría. ¿Por qué? Porque ese parecer crea miedo en el corazón y la gente determina hacer las cosas más por miedo que por amor. Pero yo prefiero, Pastor Joel Romero, para ser más específico, yo prefiero que usted venga a este lugar porque ama a Dios y no porque tenga miedo de irse al infierno. Yo prefiero que usted ore en su casa porque usted ama a Dios y no porque le tiene miedo al Señor, porque le tiene terror o pavor, porque quiere calmar la conciencia de algo que hizo malo y vino a este lugar. No, usted no tiene que calmar la conciencia de nada y venir a este lugar para calmar conciencia. No, usted tiene que venir a este lugar primero porque hay una edificación de su espíritu y de su alma continuamente que lo transiciona día tras día. Segundo, usted viene porque Cristo murió en la cruz del Calvario para producirle vida y vida en abundancia. Usted no viene porque quiere escapar del infierno o porque quiere escapar de la condenación. No, el Señor lo salvó a usted porque desde antes de la fundación del mundo ya lo había previsto. Y no estoy hablando de los salvos siempre salvos, estoy hablando de que Dios a los que antes conoció, a estos los predestinó. Y los conoció por su sabiduría, entendimiento, lo que Dios sabía de usted. Ya antes, desde antes sabía que iba a estar el día de hoy acá. Por eso, desde antes que te hubiese conocido, Él te llamó. Y dijo, algún día vas a llegar. Y ese día llegó hoy. ¿Sí me explico? Entonces, no buscamos a Dios, no seguimos a Dios por el parecer de otros. Y a mí me gustaría, vuelvo a repetirlo, tener ese parecer. Pero no es algo que me convence según las escrituras. No es por lo que he aprendido en la Biblia que yo pueda tener un parecer como otro. Entonces, hoy el parecer de muchos ha dañado. Y es increíble cuánto daño se ha producido simplemente porque a una persona le pareció que era incorrecto
andar en patineta. En una oportunidad llamaron a un hermano. Venga acá, hermano. ¿Por qué usted se fue a recibir al hermano hasta la terminal de pasajeros en patines? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quería llegar rápido o se quería divertir? Entonces, como él dijo, hermano, es que quería llegar rápido. Si fuese dicho, es que me quería divertir en el trayecto del camino, lo sienten en disciplina. Entonces, no estoy hablando del día contemporáneo de nosotros, estoy hablando de una estructura ideológica de hace muchísimos años. En el momento que se establece la diversión en el corazón del hombre, para ellos era un pecado, era malo. Como se los conté hace mucho tiempo. Para mí y para el entorno ideológico en el que yo tenía, jugar fútbol era un pecado. Como lo dice Dante Gebel, eran 12 hombres pateando la cabeza del diablo. 24 personas, ¿no? Los que conforman todos pateando la cabeza del diablo. Uy, hermano, qué pecador era porque jugaba fútbol. Entonces, ese era el parecer de alguien. El parecer de una persona era, si tú vas al cine, estás sentado en silla de escarnecedores. Y la película La Pasión de Cristo la pasaron en el cine. Entonces no podían ir los cristianos a ver una película cristiana en un lugar donde quizás para muchos era silla de escarnecedores. Sí me doy a explicar lo que es el parecer de alguien. Entonces nuestro parecer puede ser erróneo. Lo que a mí me parece correcto puede ser erróneo. Y yo tengo que mentalizarme en ese ámbito. Yo no tengo toda la verdad absoluta en mi vida. La única verdad absoluta está escrita. Lo que pensamos muchos pastores son relativamente verdades, pero no absolutas. Y es allí donde tiene que venir un rompimiento. Ahora, cuando estos hombres dan a entender lo que ellos consideraban, por 40 años contaminaron una nación y Dios tuvo que hacer que esa generación pasara, y la generación que quedó fue la generación que incluyó Josué y Caleb. La generación de Josué y Caleb fueron a las que se le iba a otorgar la herencia de la tierra prometida. Y en Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante, mire cómo dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cade Barnea, tocante a mí y tocante a ti. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Cuando sucede todo aquel ámbito de quejas y de murmuraciones, dice, a los 8 espías, a eso los van a ahorcar, pero a Josué y Caleb, a ellos apártenmelo, porque ellos tuvieron otro espíritu. Y cuando Dios declara eso sobre ellos, les dice, porque a ellos les voy a dar como herencia aquella tierra. La tierra que pisaron, ese territorio donde ellos estaban, esa es la tierra que yo les voy a dar por herencia. Mire algo particular. Caleb tenía 40 años de edad cuando Dios le da la promesa. La tierra que ellos fueron a reconocer, donde estaban los hijos de Anab, esa tierra no fue conquistada. Por esa tierra se tuvieron que desviar y estuvieron rodando en el desierto 40 años. Luego entran y comienzan a conquistar desde Jericó. Comienza toda la conquista de los territorios. Y esa conquista dura un promedio de 45 años. En ese promedio de 45 años se había descuidado la primera tierra que se había declarado. Por lo tanto, cuando Caleb habla con Josué, le dice, recuérdate que el Señor dijo que esa tierra me iba a pertenecer a mí.
Y cuando le habla, le dice, hoy yo tengo 85 años de edad y me siento tan joven y tan fuerte como la vez que Dios me dio la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre que desde un inicio miró la realidad espiritual, no la realidad física, sino la realidad espiritual durante 45 años, vivió apegado a una promesa que aunque él no la estaba viendo realidad, él decía, temprano que tarde Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Yo voy a tomar posesión de la tierra de esos gigantes. Yo voy a ir y voy a pelear contra ellos. Y de repente iban y conquistaban un territorio, iban y conquistaban una tierra, iban y cometían un logro, algo glorioso hacia Dios, pero nunca se apartó del corazón de Caleb la palabra que Dios había establecido para él. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Hay momentos en que nosotros podemos ver el triunfo de otras personas, el logro de otra gente, el logro de otras vidas, y nosotros no hemos logrado todavía lo que Dios ha prometido en nuestros corazones. Pero no te desesperes, porque temprano que tarde, cuando Dios dice algo, Dios lo va a hacer. La promesa de Dios no cambia. Dios te prometió algo, Dios te va a dar lo que te prometió. Así pasen los años. Caleb se presentó delante de Josué y le dijo, óyeme, a ti, a mí Dios nos prometió algo. A mí no se me olvida lo que Dios habló. Yo tengo presente lo que Dios habló a mi vida. Por lo tanto, hoy vengo a reclamar lo que Dios nos ha prometido. Ya conquistamos toda la tierra, ya conquistamos todo el territorio. Solamente nos hace falta el lugar que me pertenece a mí, a mi familia. Ahora déjame ir allá a aquel lugar. Déjame ir y pelear mi batalla. Déjame ir y conquistar. El único. Porque ni siquiera Josué no se metió en ese problema. Josué tal vez dijo, oye, sí son gigantes, pero mayor es nuestro Dios. No hay problema, pero vamos a seguir dándole vueltas y conquistar los demás territorios. Pero Caleb se le quedó grabado acá en la mente que ese territorio le iba a pertenecer. ¿Quiénes eran los hijos de Aná? No era, ahí dice que eran 3 nombres específicos. Habla de 3 personajes específicos, pero los 3 personajes específicos que habla la Biblia son 3 representantes de naciones o 3 representantes de tribus. Mire, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió acá de Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. ¿Cuáles fueron las noticias que le trajo? Nos los comeremos como pan, serán como agua en nuestras manos, vamos y venceremos. ¿Qué sintió él en su corazón? Mire, cuando nuestra vida está alineada a Dios, nosotros dejamos morir las emociones humanas, dejamos morir aquel sensacionalismo y permitimos que lo que Dios ha establecido pueda estar en nuestros corazones. ¿Cuánto no hemos sentido en ocasiones? El deseo de ir y visitar a los enfermos, el deseo de ir y darle pan al hambriento, el deseo de ir y hacer cualquier tipo de labor social. ¿Qué es más fácil? ¿O qué es, te lo voy a poner así, qué es más sabroso? ¿Qué es más placentero? ¿Dormir hasta tarde o ir a visitar a un enfermo? No me diga que ir a visitar a un enfermo es más placentero. Porque cómo nos encanta dormir, ¿sí o no? ¿Cuántos disfrutaron estas vacaciones? Todavía le queda una semana para seguir durmiendo hasta tarde. Yo creo que muchos han disfrutado este tiempo. Ay, no voy a levantarme para preparar lunch para mi hijo que va para la escuela. No me voy a parar a llevarlo en el carro, no me voy a parar ni para esto, voy a dormir hasta las 9, 10 de la mañana. Es más placentero, hermano. Pero rompemos el placer humano, rompemos el gusto que tenemos por algo para cumplir un deseo de Dios. Quizás los hombres que dijeron son grandes, son gigantes, y dijeron no me atrevo a enfrentarme. Quiero tener todas mis extremidades completas.
un golpe de este hombre y me vuela la cabeza. Pero el placer de Dios estaba en el corazón de Caleb. Y Caleb dijo, vamos, venceremos. Ellos serán. Imagínense mirando a ese gigante y dice, vas a ser como pan en mi boca, te voy a comer rápido. Te vas a deshacer como agua en mis manos. No vas a hacer nada. Entonces, son dos pensamientos que influyeron. Y por 45 años, un hombre que mantuvo una palabra firme, mantuvo ese mismo pensamiento en su corazón. Y le dijo, Dios me lo prometió a mí y te lo prometió a ti, Josué. Por lo tanto, yo vengo a reclamar lo que mi corazón dictó en aquel momento. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué dijo él? Mis hermanos, los 8 que andaban conmigo, ellos hicieron que el corazón de todo el pueblo desmayara, pero yo cumplí y seguí lo que Dios había determinado en mi vida. Yo no sé si usted está agarrando su porción. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló a esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Y qué triste, hermano, que a veces nosotros tenemos 30. Ya no puedo, hermano. Eso era para cuando yo estaba joven. ¿Quién más? Yo me atrevo a decir hasta de 16 años, por ahí hay algunos. Ay, pero es que ahorita lo hago, después lo hago. ¿Por qué? Por el sistema, hermano, del parecer del corazón de nosotros. Este hombre a los 85 años, ¿hay alguien en nuestra casa, levanten la mano, de 85 años? Creo que todavía no tenemos la primera persona de 85 años. Para encima de 85, ninguno. ¿Verdad que no? Estamos más jóvenes que Caleb. Tenemos más juventud que Caleb. Pero nos sentimos como de 90. Ay, Cristo. Una cosa es como nos veamos, otra cosa es como nos sintamos, otra cosa es lo que tenemos. Esto está difícil, ¿no? Pero Josué le dijo, perdón, Caleb le dijo a Josué, yo me siento aún como desde el primer día que Dios me dio la promesa, como de 40. Hermano, de 40. Entra en razón. Él dice, me siento de 40. ¿Cuánto se siente de 40? Teniendo 16, teniendo 20. No, yo tengo que predicarle a todos, tengo que predicarle a los de 16 y hasta los de 40, como yo. Yo me siento de 40, hermano, pero a veces me duele aquí, me duele acá, me duelen todas. ¿Y Josué, ¿y Josué qué dijo? Yo le digo, todavía tengo la misma fuerza, todavía tengo el mismo ímpetu, todavía tengo la misma gana y todavía tengo el mismo día. Y eso determinó de que él saliera a conquistar. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cual era mi fuerza, entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que aquel día que anaseos los anaseos entran allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y les echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Le dio una tierra que todavía no había sido conquistada. Le dio una tierra que todavía no había sido visitada.
Josué capítulo 15, versículo 14. Dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anab, a Sesaí, a Imam y a Talmaí. 3 personajes, los cuales eran representación de naciones. No es que agarró y miren los 3 hijos, ¿no? ¿Cuáles son? No es como echar de una casa a 3 individuos que la invadieron. No es como sacar de un terreno a alguien que se le ocurrió meterse en ese terreno y usted llegó con 4 más y lo sacó. No. Estaba mencionando a 3 personas que eran representantes de gigantes. ¿Eran representantes de qué? De gente gigante. No eran 3 gigantes nada más, hermano. Era gente que estaba preparada para batalla. Era gente grande, era gente enorme, era gente musculosa. Y Caleb todavía estaba diciendo a los 45 años, yo tengo la capacidad de a los 85 años, tengo la capacidad de ir y sacarlos de aquel lugar. Pero ¿sabe por qué lo logró? Porque él colocó a Dios de primero. Él lo logró porque él dijo, si el Señor todavía está conmigo, y así lo creo. Si el Señor todavía me favorece, porque las fuerzas mías no han cambiado, eso quiere decir que el Señor me ha favorecido. No importa la edad que tú tengas. No importa si tienes 16 o tienes 85 años. Lo importante es a quién has establecido tú como prioridad en tu vida. ¿A quién has establecido tú como aquel que te va a ayudar y que te va a sustentar? Porque aquí no se trata, hermano, del tiempo que nosotros tenemos en esta tierra. Tal vez yo a mis 44 años todavía puedo decir, Señor, todavía hay fuerzas para seguir avanzando. Pero el día de mañana, si yo al Señor no lo tengo en mi corazón, no voy a lograr nada. ¿Me explico? Esto depende de a quién has establecido como principal en tu vida. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Josué? Josué determinó darle a Caleb lo que le correspondía por causa de una palabra que ya Dios había establecido. Caleb determinó influir en toda su familia, ni siquiera, escúchelo, ni siquiera fue todo Israel. Él dijo, yo y mi familia, vamos a ir y vamos a tomar. Qué historia tan fascinante, hermano, que todo lo que se conquistó fue bajo la manifestación de una familia. Una familia manifestó la gracia, una familia manifestó una autoridad, una familia manifestó al Señor. Toda una familia, toda la familia de Josué, sus hermanos, sus primos, sus nietos, toda su familia fue la que fue y conquistó y sacó a la mayor cantidad de gigantes sobre la tierra. Despojó, le quitó el señorío. Tú eres gigante, pero mi Dios es más grande que tú. Tú tienes poder, no has visto el poderío del rey al que yo sirvo. Pero tú eres diestro en batalla, las mejores estrategias me las revela mi Padre. Tenemos que ser entendidos en quién es Dios para nosotros. Porque el parecer nuestro puede ser engañoso, pero el parecer de Dios, a lo que Dios le parece bueno, a lo que Dios cree y considera bueno para ti, eso no va a fallar. Fallarán mis estrategias, fallarán mis emociones, fallarán mis sentimientos, fallarán las cosas que yo hago, pero cuando Dios establece algo no falla. Y lo que necesitamos hoy nosotros es permitirle a Dios que Él sea el gobernante como lo fue en Caleb, en el corazón de Caleb. Él gobernó, Él se estableció, Él afirmó y Caleb en todo momento dijo, hice conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Hice conforme a como agradaba al Señor, a pesar que a mi vista no le agradaba, a pesar que a mis estrategias no les agradaba, pero hice conforme a las estrategias de Él. Y llegué hasta este momento. Y cuando llegó hasta ese momento, toda su familia recibió una herencia. Hoy queremos nosotros, y yo particularmente, como quisiera, que la herencia de cada una de sus familias estuviesen seguras,
Eso sería un deseo mío, pero ahora en la realidad es donde tenemos que evidenciarlo. En la realidad, Dios quiere que la herencia de su familia esté segura, pero la va a asegurar usted, no porque yo tenga un deseo de que esté asegurada. No, usted le corresponde asegurar la herencia de su familia. ¿Sabe qué es triste? Cuando leemos aquel versículo del Antiguo Testamento, con esto voy a terminar para las redes sociales. Cuando leemos aquel versículo en el Antiguo Testamento, dice, yo soy Jehová celoso que visita la maldad de mis angustiadores desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el Señor dice que por generaciones visita la maldad de los que le escuchan, de los que le aborrecen. Una persona que aborrece a Dios es una persona que vive una vida sin tener a Dios en cuenta en nada. Hacen cosas sin contar con Dios, deciden cosas sin contar con Dios. Ahora, cuando la generación toma en cuenta a Dios, entonces Dios interviene. Ahí Dios es diferente. Dios va a tratar diferente a los que le aborrecen y a los que le aman. Eso es así. Ahí la Biblia no tiene ningún equivoco. Entonces, aborreces a Dios, Dios no te va a cuidar. Josué y Caleb amaron a Dios. Los otros 8 aborrecieron el propósito. 8 fueron colgados en la plaza pública. 2 recibieron la tierra prometida y la herencia que Dios a 45 años más adelante pero se las dio. Entonces, bajo este pensamiento, todos nuestros hijos, nuestros nietos, lo que vamos a tener, sería bueno, y escúchelo, quizás le va a sonar duro y grotesco, sería bueno ver a su hija en un prostíbulo, bajo las drogas. Por eso es que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, si Dios hace eso con los malos, ¿cuánto no lo hará con los buenos? Que yo asegure y yo afirme mi generación que pueda decir, yo voy a guardar a tus hijos, voy a guardar a tus nietos y hasta a tus bisnietos, solamente porque tú hiciste algo el día de hoy por mí. Te doblegaste, inclinaste tu corazón a mi vida. Entonces, yo estoy tratando de asegurar de que mi hijo pueda tener un futuro. Si mi papá fuese hecho lo mismo, quizás yo no estuviera acá en México, no estuviera en Dubái. Pero ¿qué pasó con mi padre? En mi padre se rompió un linaje y una generación de borrachos, de adúlteros, de abandonos de hogar. Puedo decirle que mi papá tuvo varios hogares, yo hoy tengo uno solo, mi papá tuvo muchísimos hijos con otras mujeres, yo hoy tengo una sola con un hijo, a veces ni aguanto a la que tengo, imagínense si usted voy a tener varias. Ay, Dios mío, ya hoy no como, hermano, ya no me da comida en la calle. Sí me doy a explicar en esto, hermano. Sí, porque hay una ruptura y de aquí en adelante se rompió. Y a partir de ahora yo creo y considero que todo lo que Dios va a hacer en el entorno de mi vida va a ser bueno. Caleb aseguró sus nietos, aseguró sus hijos, aseguró su familia, incluso en la historia ah, dice Caleb, necesito conquistar aquella ciudad. Sí está algo peligrosa, se lo voy a parafrasear. Caleb dice, sí está algo peligrosa la ciudad, hay algunos gigantes allá que están perturbando. Pero el que vaya y conquiste aquella ciudad le voy a dar a mi hija como esposa. Hombre, hermano, se pusieron las pilas todos los que estaban allá. Y se fueron. El que conquistó llegó con las cabezas de todos los gigantes. Aquí están. Dame a tu muchacha. Me gustó desde niño. Ella creció. Esta muchacha está bonita. Esta mía ahora. ¿Y quién fue quien lo conquistó? Un familiar de la misma descendencia. Entonces, todo lo que Dios hace para preservar
Y para incluso el mismo Caleb les dio como herencia esa tierra. Le dijo, ese territorio es tuyo. Y cuando la hija de Caleb se casó con el hombre que había conquistado la tierra, se fue a su papá y le dijo, papá, me diste una tierra muy bonita, me diste una tierra muy buena, pero no tengo agua con qué regarla. Dame más tierra que tengan ríos y que tengan... Y le dijo, bueno, te voy a dar el principio del río y al final del río para que tú riegues toda tu tierra. Porque la bendición es completa y es abundante. La bendición es totalmente amplia. ¿Para qué? Para aquellos que realmente creyeron. Que pases, amado hermano, 45 años esperando la promesa de Dios, 85 años esperando que Dios haga algo. No te desesperes. Dios va a bendecir, Dios va a transformar, Dios va a cambiar, Dios va a hacer lo necesario para que tu generación posean la tierra que se les ha prometido. Y si Dios lo ha dicho, Dios no es mentiroso, Él lo va a cumplir en tu vida. Amén, amada iglesia. Quiero despedir a los que nos miran por las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunden en cada una de sus vidas.